Profesor de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña. Cristian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Cristian, lo decía en broma, pero no, es cierto que en cierta medida casi habíamos descuidado de la crisis de semiconductores en medio del conflicto bélico y en medio de la crisis energética en Europa, pero es un asunto que no es baladí, ni mucho menos. Ayúdanos a conformar una fotografía de en qué punto nos encontramos ahora, porque por un lado escuchamos que hay mejora en alguna parte, por otro lado advertencias sobre que esta crisis se puede alargar todavía en 2025 o incluso más allá. ¿Por dónde están pasando ahora mismo las principales cuestiones de esta crisis? ¿En qué punto nos encontramos? Pues por un lado, ¿no? En primer lugar, seguimos todavía arrastrando la guerra comercial que existe desde hace ya décadas entre China y Estados Unidos. Una guerra comercial que fue potenciada durante la era Trump y que ahora con Joe Biden pues continúa todavía incluso encrudeciéndose más a colación de la guerra de Rusia y Ucrania. Pero luego, ¿no? Entre esa guerra que ya llevamos tiempo, más la aparición de la pandemia, que también pues causó estragos en el sector, digamos que la situación a día de hoy no ha mejorado, sino que ha empeorado. Como decía, ¿no? Tanto esa guerra comercial, el acuse de la pandemia y la guerra por la invasión de Rusia sobre Ucrania, que también ha tenido pues graves consecuencias. Esto pues ha repercutido enormemente en lo que es la demanda de estos productos, estos semiconductores, que se ha disparado y la oferta pues no ha podido hacer frente a ese incremento, ¿no? Si además a todo esto se le añade que la fabricación de estos microchips está concentrada prácticamente en dos países, como puede ser Taiwán con TSMC y Corea del Sur con Samsung, pues el abastecimiento para el resto del planeta se entorna complicado. Así que situaciones, ¿no? Geopolíticas, como puede ser también la escalada de tensión entre Taiwán y China, que como decíamos, ¿no? Taiwán es uno de los principales países exportadores de estos componentes, pues digamos que todo junto lo único que hace es agravar una situación que ya venía siendo complicada y que, como muy bien decíais, las perspectivas de futuro no son buenas y que en algunos sectores se habla de que hasta el 2025 no se puede ver el sector de los semiconductores medianamente estabilizado, ¿no? Lo que pasa es que esas previsiones a futuro son complicadas cuando estamos viendo un escenario actual con tanta incertidumbre y que de un día para otro pues puede llegar a cambiarlo todo. Y en medio de esa carrera por la autosuficiencia, ¿cuáles son los países que van más avanzados en estos momentos? Porque, por ejemplo, estamos viendo cómo Estados Unidos está intentando acercarse a México, sobre todo por su litio, ¿no? Estrechando lazos para seguir avanzando en esa carrera. Digamos que en esta carrera por liderar, dejando a un lado los países que ya a día de hoy lo hacen, como puede ser Taiwán o Corea del Sur, pues está Estados Unidos y precisamente también China. Estados Unidos, a través de la ley CHIP que han sacado, que han potenciado hace poco, lo que están evitando dentro de lo que es el marco de la guerra de Rusia contra Ucrania, es que puedan utilizarse también estas tecnologías, estos microchips, para la guerra, ¿no? Para el uso de armas. Con lo cual se está prohibiendo que puedan llegarse a exportar estos microchips también al país asiático. Con lo cual, esto no deja de ser una pieza más en esa guerra comercial por conseguir el liderazgo en el futuro, ¿no? Se habla sobre todo del año 2030 para que estas dos potencias puedan ser líderes en el sector. A su vez, pues China, como no podía ser de otra manera, también está involucrada en esa lucha por conseguir incrementar su potencia dentro del sector de los semiconductores, y podríamos decir que ambas son las que en estos momentos están liderando a nivel de inversiones y de infraestructuras en esa lucha por hacerse por el control y liderazgo de esa fabricación de semiconductores. En esa lucha entre las dos mayores potencias económicas, como es Estados Unidos y China, ¿hasta qué punto pueden tensionarse todavía más sus relaciones? Pues
aquí va a tener mucho que ver esa escalada que ya hemos ido viendo con Taiwán, teniendo en cuenta que Taiwán es la principal fabricante de estos componentes, ¿no? Entonces, realmente cualquier escalada del conflicto que conlleve con ello una reducción de esas exportaciones al resto del mundo de los semiconductores tendrá un impacto muy elevado en Occidente, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en este caso podría ser en Europa. Lo estamos viendo directamente con subida de los precios. Debemos tener en cuenta que en el sector de los microchips hemos pasado de algunos componentes que no nos costasen más de 1 euro a estar pagando por ellos entre 200 y hasta 300 euros según algunos componentes. Y esto pues es una de las primeras consecuencias directas, ¿no? de toda esta situación. Luego también pues lo que estamos viendo, ¿no? Más allá de ese precio, lo que nos estamos encontrando es la dificultad de disponer de stock, lo que conlleva a una paralización de la industria. Directamente, como muy bien decíais también en la introducción, tenemos la afectación del sector automovilístico, pero no debemos olvidar toda aquella industria que por un lado también puede utilizar estos componentes para cualquiera de sus procesos productivos, o son empresas que a su vez son proveedoras de estas empresas automovilísticas que al no producir vehículos, pues ellos también se ven en este caso afectadas, ¿no? Con lo cual, cualquier situación de este tipo entre la tensión entre ambos países pues desata una oleada de consecuencias, pues como estamos viendo, sin precedentes en el sector. Cristian, ¿y cuál es el papel que está jugando España en estos momentos? Porque hemos visto precisamente hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dicho que estaban avanzando esas conversaciones para desplegar la fábrica de semiconductores en nuestro país. ¿Qué papel estamos jugando nosotros? Pues tanto España como Europa en estos momentos estamos jugando un papel insignificante, ¿no? Siendo realistas. Es cierto que en estos momentos se está tomando pues, cartas en el asunto y que se están tomando medidas, a mi parecer, acertadas, pero que no tendrán sus frutos hasta dentro de 3 o 4 años. Con lo cual, en este momento, Europa en general, España en particular, al final tienen un porcentaje irrisorio, ¿no? En cuanto a la producción y exportación de estos semiconductores, que en el caso de Europa, pues en estos momentos está en torno al 10%. Con lo cual, en estos momentos nos queda estar a expensas, ¿no? De lo que hacen las grandes potencias y seguir trabajando para poder conseguir ese horizonte, ¿no? 2025-2030, en el que podamos tener realmente un tejido de fábricas de microchip potentes y por lo menos que puedan competir con el resto de empresas extranjeras. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? el PERTE que se anunció hace unos meses de 12.500 millones de euros, pues es un paso que contribuye a poder tener esa relevancia, pero que no debemos olvidar que el sector de los semiconductores es un sector con constante cambio y con constante evolución que requiere de muchísimas inversiones, ¿no? Con lo cual, por mucho que ahora estemos, ¿no? empezando, otros países, como decía, ¿no? Taiwán, Corea del Sur, ya llevan años también invirtiendo, lo siguen haciendo y esta, la de los semiconductores, es una carrera que no puede detenerse, ¿no? Así que si realmente Europa y España quieren jugar, ¿no? en este tablero de los semiconductores, van a tener que seguir invirtiendo y tener una estrategia también de país o de continente, en el caso de Europa, en cuanto a semiconductores se refiere, porque en esto sí que se requiere de unidad y de invertir en infraestructuras y de país para que realmente se pueda llegar a competir con potencias como puede ser Taiwán, que en estos momentos están apostando por semiconductores de última generación que estén por debajo de los 2 nanómetros, ¿no? Con lo cual estamos en estos momentos muy lejos de llegar en ese escenario, pero por lo menos pienso que se está ahora actuando, ¿no? Mejor tarde que nunca, pero que este es un camino largo y que tardaremos un poco en poder ver los frutos.
que nunca, al menos ya hemos empezado, ¿no?, en esa senda por intentar competir en esa carrera. Decías, Taiwán, Corea del Sur, los claros líderes en estos momentos, Estados Unidos y China haciendo esos esfuerzos por invertir más y poder también alcanzar ese liderazgo. Nos decías, pues más o menos en torno a 2030 podríamos ver a estas dos grandes potencias ya bien situadas dentro de esta carrera, y mientras tanto, bueno, pues Europa rezagada. Cristian, decíamos al principio que la crisis de semiconductores podría alargarse y según los pronósticos, pues más o menos en el entorno del 2025 es la cifra que se está barajando. ¿Ese crees que es en el escenario más neutral o podríamos tener un escenario todavía más negativo que nos hiciera que esta crisis se arrastrara por más tiempo? Claro, desgraciadamente, y yo creo que incluso, ¿no?, desde que empezamos en el 2020 con la pandemia, cualquier escenario negativo a peor de la situación actual es posible, ¿no? Realmente las previsiones que se hacen 2024-2025 son contemplando un escenario actual, pero evidentemente si, por ejemplo, la escalada de tensión entre Taiwán y China pues llegase a algo más, sin ninguna duda esto podría tener una afectación sobre la industria de los semiconductores, ¿no? Con lo cual las consecuencias yo creo que en estos momentos serían impredecibles, pero sin ninguna duda seguro que serían pues complicadas para el sector y que agravarían todavía aún más la situación actual de la industria. Así que desgraciadamente sí, yo creo que en un escenario hipotético la situación evidentemente podría ir a peor, pero hay que ser optimista y bueno, también podemos pensar en el sentido contrario, ¿no? De que de ahora en adelante pues la situación se puede llegar a restablecer y sobre todo ir mejorando lo que es ese suministro y producción de microchips. Nos vamos a quedar sobre todo con este mensaje final, vamos a pensar en positivo, pensando que la cosa se pueda liberar un poquito más. Cristian Castillo, profesor de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.